doctor Miguel Ángel Mancera, presentó un resumen de los avances que hasta el momento se han tenido aquí en la Ciudad de México, luego del sismo que nos sacudió. El objetivo de las acciones y progreso del gobierno de la ciudad es que los capitalinos tengan una mejor forma de vida y tenerla como prioridad. Así lo declaró el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, ya que dio a conocer las mejorías en las fracturas que hubo en los servicios básicos de la ciudad. Tenemos el día de ayer 1,658 viajes, 18.9 millones de litros. El acumulado de litros de agua a partir del sismo entregados a esta zona, la zona afectada de los acueductos, es de 189 millones de litros de agua. 189 millones de litros de agua. Han avanzado también en la tarea de las fugas, ya estamos llegando a 743 fugas controladas. Además comentó la recuperación de la circulación en otro carril de Tlalpan, en Gabriel Mancera, cerca del eje 7 Sur, Calzada de las Bombas, Calzada del Hueso y 12 calles que estaban cerradas por trabajos de los equipos. Y dentro de sus planes de gobierno, el mandatario impulsará una nueva ley de atención y reconstrucción que constará de nuevos programas y estrategias para que la próxima administración que gobierne la ciudad esté preparada ante una situación de emergencia. La ley que estaremos impulsando para el día de mañana, esto no lo teníamos previsto. Una ley que no llamamos ley de emergencia, sino es una ley precisamente de atención y de reconstrucción. Es un instrumento jurídico que será muy importante tenerlo en el radar para la Ciudad de México. El mandatario reiteró que su prioridad es la reconstrucción de la ciudad de nueva ley para un mejor futuro. Con imágenes de Joel Arias, María José Valencia, 21 Noticias.